Bueno, muchísimas gracias por hacerle un espacio a todas las actividades que tienes y dedicarle este tiempito a la extensión, diría, que se conozca todo lo que se hace dentro de la universidad, en las instituciones, y llegue a otra gente que a veces no tiene acceso a la universidad misma. ¿Por dónde empezamos? Vamos a ver qué dicen, qué ocultan estos títulos o qué contienen estos títulos de qué es antropología cultural y qué es arqueología. Bueno, básicamente antropología cultural tiene que ver con el estudio del otro cultural, ¿no? Las culturas, sociedades distintas, formas de pensar y formas de vivir distintas. Tiene un origen largo en el tiempo, pero básicamente ahora los antropólogos lo que hacen es estudiar las culturas vivientes, las formas distintas de esas culturas, básicamente grupos campesinos o grupos originarios en su momento, ya la situación es otra, después lo charlaremos. Y la arqueología estudia y se trata de interpretar el pasado a través de los restos materiales. Yo siempre digo, no opera sobre lo que se dijo del pasado, sino sobre realmente lo que quedó del pasado, ¿no? La materia pura, ¿no? Desde la cosa más simple de las tareas cotidianas, lo que queda como basura, hasta las cosas más complejas del ritual, etc. Y tiene un rango de trabajo muy grande, desde de los grupos más antiguos, yo me ocupo de esto, de los antiguos grupos de cazadores, los primeros poblamientos, hasta trabajar, por ejemplo, con los NN de la dictadura. Hay muchos alumnos de la carrera de arqueología que están trabajando actualmente en eso, ¿no? Digamos, recuperando información material, concreta, desde botones, ropa, esqueletos, por supuesto, para poder desentrañar qué es lo que pasó en el pasado, ¿no? O sea que eso también tiene que ver con la arqueología. Totalmente, eso es arqueología, sí. Bueno, el recorrido ha sido largo y diverso, diría. ¿Cómo empezó? Porque al principio fue una formación en el secundario, en terciario, sí, a nivel del arte. Paralelamente a la carrera de Antropología en Filosofía y Letras de Buenos Aires y después la carrera de Bellas Artes en lo que era la Academia de Bellas Artes en ese momento, la Escuela de Bellas Artes. Y después seguí con arqueología porque fue lo que más me gustó y lo que me da de comer realmente, porque en algún momento entré en la carrera de investigador del CONICET y bueno, me mantuve ahí desde el 70 y 77 por allí. Así que tengo una larga, digamos, largos años, largos kilómetros recorridos como investigador del CONICET en el ramo de arqueología básicamente, ¿no? Antropología siempre uno está orillando la antropología, sobre todo ahora cuando la relación con las comunidades originarias es cada vez más fuerte y la interacción con las comunidades originarias es cada vez más fuerte, ¿no? Por las propias exigencias de las comunidades, ¿no? ¿Y el arte qué papel jugó en esta formación en el arte y esta posibilidad de crear que da el arte? ¿Cómo fue el desarrollo después de obtener los títulos? No, y bueno, me interesé directamente por el arte rupestre en la arqueología, digamos. Esto podría ser la forma de canalizar el arte. Fue la forma de canalizarlo realmente. Y soy un convencido de que el arte tiene que ver claramente con la ideología. Es decir, desde un Picasso en su Guernica hasta un puneño haciendo arte rupestre hace 2000 años, creo que los dos tienen que ver con algo de ponerle la imagen visual a lo ideológico. Digamos, ¿no? ¿Y cómo interpretarías en la producción, por ejemplo, de un arte abstracto geométrico? Bueno, pero es precisamente en relación a la ideología, ¿no? No, sí, porque tiene que ver con todo ese avance de la ciencia en esos campos distintos, digamos, donde ese realismo, digamos, quedó como fuera de juego, ¿no? Yo creo que de alguna manera, desde Kandinsky a esta parte, lo que se vio es esa otra cosa, digamos, ya no la imagen como imagen realista o figurativa o lo demás, sino la idea de la composición, de la armonía, del juego de las formas, etcétera, desligada de toda imagen, digamos, realista, por decirlo así, ¿no? ¿Y ha seguido el camino de la creación en el arte o es la aplicación de los conocimientos en la investigación?
No, seguí las dos cosas. Tengo un estudio con todo el equipamiento viejo de arte y cuando me enojo mucho con los decanos y los rectores me pongo a hacer un poco de escultura, un poco de grabado para sacar las motivaciones de encima. Y lo hago no muy seguido porque mi idea es, bueno, cuando retomarlo en algún momento, digamos. ¿Y las esculturas en qué materiales? Madera, básicamente, madera. Me gusta mucho la madera, ¿no? Como es materia, un material ¿no? muy noble. Materia, la arcilla también, pero la madera básicamente. Y volviendo a la arqueología, bueno, después de mi derrotero me interesó muchísimo el estudio de los pueblos cazadores, de las primeras poblaciones del territorio argentino, sobre todo porque había toda una trayectoria en la arqueología argentina de trabajar con los grupos agroalfareros, este grupo de las casas, sedentarios, etc. Y siempre me interesó pensar y saber qué es lo que estos grupos cazadores originarios dejaron a los que vinieron atrás, ¿no? Y realmente Antofagasta de la Sierra, que fue una de las áreas donde más trabajamos, me ha permitido entender este proceso y la verdad es que bien interesante. Por otro lado, digamos, desde que empecé en el CONICET tengo dos áreas de trabajo. Por un lado la Puna, Argentina, y por otro lado la Patagonia cordillerana, en la zona de Santa Cruz. Empecé hace mucho tiempo en Patagonia a trabajar con Carlos Gradín en Cuba Las Manos, la que es ahora Patrimonio de la Humanidad, junto con Ana Guerra. ¿En qué lugar? En Río Pinturas, al sur de Perito Moreno, en Santa Cruz. Allí está Cuba Las Manos. Cuba Las Manos es uno de los sitios de Patrimonio de la Humanidad declarado hace unos 10 años, en el 90 creo, un poco más. Y bueno, trabajamos allí, después yo empecé a trabajar más sobre sitios de la cordillera, vinculado con cazadores recolectores siempre. Y bueno, en eso estoy, mantengo los dos frentes de trabajo como puedo, con dos grupos distintos de gente. De Patagonia, y también, bueno, o sea que en la extensión del país en distintos lugares. Sí, porque claro. El noroeste, en la Puna, sí, en Patagonia en el noroeste de Santa Cruz, siempre. ¿Se puede pensar que en todo el país hay restos arqueológicos? Sí, ahora, ¿hay lugares que son más ricos en restos arqueológicos que otros? Más ricos o más visibles, diría. Digamos, toda la parte del noroeste tiene, con estas formaciones montañosas, hay muchos soportes para arte rupestre. Entonces el arte rupestre se convierte en algo muy visible de los pueblos anteriores, y cosa que no pasa, por ejemplo, en el litoral, digamos, pero hay una arqueología importante, digamos, ¿no? Cada región estuvo ocupada y en cada ocupación se han hecho cosas distintas, ¿no? Pero... Y además con más posibilidad de acceso a esos restos. Digo posibilidad de acceso en el sentido, estaba pensando en contraposición a restos que se encontraron, por ejemplo, en Buenos Aires, que eran manifestación de la cultura de los negros esclavos. Sí. Bueno, el acceder a restos arqueológicos en una ciudad como Buenos Aires debe ser mucho más difícil, por supuesto, azarosa y conflictiva. Claro, aún acá en la selva, en la yunga, digamos, tucumana o salteña, la posibilidad de visibilidad de los restos arqueológicos es muy baja, digamos. De hecho, conocemos muy poco la arqueología de yunga, salvo en estos periodos tardíos de los grupos agricultores, eventualmente pastores. Pero la ventaja, si podemos llamarla así, de la Puna es que en esos desiertos la conservación de los materiales es increíble, digamos. Por los climas secos. Por el clima seco, claro, y esa variación de temperatura. Entonces, por ejemplo, si uno excava una cueva, un alero con restos arqueológicos de hace 8 o 9 mil años, puede encontrar, por ejemplo, restos de las vestimentas, de la cordelería que utilizaban, de los pigmentos, de las cuentas de collar en semillas, de los restos vegetales que consumían. Entonces el registro arqueológico se convierte en algo muy rico para la interpretación después, ¿no? Y eso es lo que entusiasma de la Puna, o como pasa también en el desierto chileno, es decir, toda la costa norte de Chile, donde hay unos hallazgos fantásticos, digamos, y yo traje alguna cosa para mostrarles allí. Podríamos mostrar las imágenes que trajiste de Chile. Las primeras. Chile no sé si estarán en eso, por ejemplo, lo que están viendo ahora es arte rupestre del Río Pinturas, de la Cueva Las Manos, del sitio que es Patrimonio de la Humanidad. Y fíjense están hechas las incisiones. Están hechas, las pinturas están hechas con pigmentos minerales
normalmente matitas, rojos de matitas y lo demás. Pero lo interesante en esa pintura, por ejemplo, que las figuras rojas son aproximadamente del 500 después de Cristo. Y las figuras ocres, las escenas ocres y las escenas negras que ven ahí de los guanacos corriendo, son de casi 8.000 años, 9.000 años de antigüedad. En ese ¿Cómo detectan ese dato, por ejemplo? Bueno, el dato de los 9.000 años surgió cuando se hicieron el análisis por difracción de rayos X de la composición de las pinturas rupestres, y ese análisis nos dio la presencia de yeso, unos cristales de yeso que ellos muelen, lo ponen más o menos a 100 grados de temperatura, el yeso pierde una molécula de agua y se vuelve como si fuera la cal, digamos, que le pueden echar agua y es un mordiente de primera línea. Entonces, cuando excavamos... es todo superficial, no hay profundidad en el dibujo. No es grabado, es pintura, es todo superficial. Todo superficial. Es puesto sobre la roca, con esos aditamentos que le estoy contando del yeso. Pero cuando excavamos abajo, en las capas, en los niveles de ocupación, fechados en 9.300, 9.400 años, encontramos los mismos pigmentos, los pigmentos ocres que usaban para estas pinturas, para las primeras pinturas de la serie, porque después se superponen distintas series de pinturas. Encontramos el yeso y encontramos algunos artefactos de piedra teñidos con el pigmento, con el yeso mezclado. Quiere decir que la misma pintura que tenían ahí era la pintura de las paredes. Pero ¿no? ¿cómo saben que esa precisamente tiene la antigüedad que deduce? por la composición en sí de la pintura, que después no se vuelve a repetir, está solamente con esas escenas, y por otro lado la datación radiocarbónica del contexto, digamos, ¿no? Sobre carbono, sobre paja. Con estos métodos físico-químicos de datación podemos tener una datación que en este caso fue 9.300 y algo, más o menos 20 o 30 años, digamos, ¿no? Puede haber un error así, pero nos está indicando la antigüedad de la pintura.